Continuando con el consultorio de la buena vida, estamos con Robinson Cruz. Él es nutricionista, máster, investigador, editor de libros, de una revista, profesor universitario, en fin. Él ya es conocido por ustedes. Vamos a conversar con él todo lo que se refiere a la nutrición durante la enfermedad crónica, la enfermedad que probablemente no tenga tratamiento, pero con una buena intervención sostenible, responsable, con un buen cumplimiento del paciente, lo más probable es que su enfermedad crónica pues no sea realmente un impedimento para que pueda seguir haciendo y disfrutando, gozando de una vida plena en el término y en el sentido estricto de la palabra. Vamos a darle la bienvenida a Robinson para conocer entonces en qué consiste la nutrición en la enfermedad crónica. ¿Cómo está, Robinson? Bienvenido al programa. Hola, Pepe, gracias. Estamos cambiando como mundo poblacionalmente, y eso conlleva también a cambios en el comportamiento de las enfermedades de las poblaciones, ¿no? Eso se llama transición epidemiológica, que es consecuencia de una transición poblacional. Exacto. En nuestro país esto no es ajeno, estamos cambiando también. Ahora ya la gente no se muere de infecciones en la niñez, con la vacunación hemos logrado controlar mucho esta carga de enfermedad que diezmaba a la población y que impedía tener pues una esperanza de vida mayor, y ahora en el Perú habemos más viejos. Lo que todavía no logro ver en nuestras políticas públicas de salud son medidas y hábitos de prevención. ¿Cierto? Y la alimentación es probablemente una de las más importantes, además de la actividad física. Se habla en todas partes, pero hasta ahora nuestras políticas como que no aterrizan y no cuajan esa idea. Exactamente. Hay tres momentos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, lo que decía esto es verdad. Antes las personas morían por una infección, que esa es una parte de la transición epidemiológica, porque ahora estamos en una transición. Había personas que morían por infecciones, ahora las personas alargan su vida, pero pasan más tiempo enfermos, ¿no? Por enfermedades que no se adquieren por una infección, sino se van produciendo por la degeneración del cuerpo, asociado con la obesidad, con el consumo de alimentos. Antes consumíamos mucha fibra, ahora casi no consumimos fibra porque hay muchos elementos procesados, etcétera. Entonces en el Perú ahorita estamos en una transición epidemiológica, tenemos un poco de ambos lados. Estamos decantándonos hacia lo que es los países ricos, que tienen básicamente problemas crónicos degenerativos. En el caso de lo que son políticas de prevención, es verdad, no se hace política de prevención en el Perú. Tenemos, digamos, elementos aislados que lo que buscan es, digamos, paliar, dar un tratamiento cosmético a ciertos problemas que se presentan en la población, pero que finalmente no atacan el problema de raíz. Hemos tenido, digamos, eventos miles que podemos contar acerca de propuestas de ley, proyectos de ley en los cuales se ha tratado de buscar una solución al problema, pero nada. Así es. ¿Por qué es importante la alimentación en la enfermedad crónica? Eso quiero conversar contigo, después de darle paso a la llamada de Elizabeth, que está esperándonos en línea. Perfecto. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida, está en San Martín de Porras. Hola, Elizabeth. Hola, doctor. Buenos días. Buen día. Gracias por la respuesta y la ayuda que me puedan brindar. Por favor, cuéntanos. Doctor, yo tengo un microadenoma hipoficiario que sangró y que como consecuencia me ocasionó una menopausia en un mes. Tomo prednisona todos los días, 5 miligramos diarios, levotiroxina, 75 miligramos diarios. Ya. Noto de que por la prednisona retengo líquidos, me hincho propio de la prednisona. He escuchado, he leído por internet que en estos casos de repente sean necesarios suplementos vitamínicos como selenio, magnesio. ¿No? Entonces yo quisiera saber en función a lo que tengo, qué es lo que debo de tener constante en mi alimentación. Y una cosa más, tomo el Caldeforte porque tengo osteopenia. Perfecto. Ok, Elizabeth, muchísimas gracias por contarnos tu caso. Una puntualización. Cuando nosotros estamos sanos, la comida común y corriente que consumimos, si es balanceada, nos va a proporcionar todos los nutrientes que la persona necesita. Inclusive hay casos en los cuales la comida es insuficiente porque de repente realizo más deporte del promedio, o una mujer embarazada que tiene que tomar algunos suplementos para compensar algunas necesidades adicionales producto del embarazo. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, puede ser que sus funciones vitales estén estables, pero tienes todavía el componente nutricional que pueda hacer que esa persona, digamos, tenga una sobrevida de mucha mejor calidad. Potencia y todo. Potencia, exactamente.
Por ejemplo, yo utilizando fórmulas especializadas, yo podría hacer que en este vaso que está aquí, que es más o menos 250 centímetros cúbicos, podamos proporcionar 500 calorías, cosa que con alimentos es virtualmente imposible. Con la densidad calórica. Con la densidad, cuando se maneja con la densidad, se maneja con los tipos de nutrientes que se van a utilizar, etcétera. Y hay pacientes, hace un momento me han precedido invitados que, por ejemplo, hablaban de problemas renales. En las personas con problema renal, hay necesidad de controlar líquidos. Entonces la persona tiene que recibir una gran cantidad de energía en un volumen muy pequeño. Entonces una comida cualquiera no va a ser suficiente. Y yendo a la pregunta de la persona que llamó, Elizabeth, ella está consumiendo corticoides. Los corticoides en el cuerpo hacen, cuando son utilizados vía sistémica, o sea, una pastilla, un jarabe, que están reemplazando precisamente lo que no puede producir. Exactamente, tienen varios eventos puntuales sobre el cuerpo. Producen pérdida de masa muscular permanentemente. Producen acumulación de grasa en el tronco y pérdida de grasa en las extremidades. Producen situaciones de aumento de la glucosa, eventualmente, si se maneja bien, eso es mucho menos. Pueden producir, como ella, bueno, esto está asociado con el tipo de corticoide que van a utilizar, algún grado de retención de sodio, o sea, habría que controlar el sodio de la dieta. Pueden producir resorción ósea, o sea, pérdida de calcio de los huesos, y hacer que la reabsorción a nivel de riñón sea menos eficiente. Entonces, con el solo hecho de que ella está tomando corticoides de manera recurrente, ya la evaluación y el tratamiento nutricional para ella escapa a cualquier forma de tratamiento de una persona convencional. Entonces hay que tomar medidas importantes, ¿no? Por ejemplo, garantizar una proteína de buena calidad, garantizar una grasa que no sea tan almacenable, porque la grasa que es de origen animal se almacena muy bien en el cuerpo, pero la de origen vegetal no se almacena también, más bien se utiliza para funciones. Habría que controlar el nivel de azúcar que ella consume para evitar la posibilidad de que haya un aumento de la glucosa en la sangre. Proveerle fuentes de calcio que sean de una apropiada absorción, y así, en realidad, se podría hablar extenso sobre cada grupo, cada órgano, ¿no? En el caso del riñón hemos tenido esto, ella tiene una particularidad, ¿no? ¿Tenemos un Facebook? Sí, claro. Soy hipotiroidea y estoy dando de lactar a un bebé de 2 meses. ¿Cómo debo alimentarme? Tatiana Chávez Filinich. Antes de darle paso al Facebook, que nos aleja un poquito del motivo de la entrevista, quiero hablar precisamente de la importancia de que las personas tengan un sistema de alimentación adecuado a su enfermedad crónica. ¿Por qué es tan importante esto? Y después hablamos sobre el hipotiroidismo y la lactancia y la nutrición. A ver, en los hospitales desde hace... En los años 80 se hizo un estudio para ver cuál era la prevalencia de personas hospitalizadas que tenían desnutrición. Llegaron a la conclusión que era más o menos el 75% en todo el mundo, o sea, Estados Unidos, Europa. Globalmente, no es que era países pobres y que ahí sí iba a ser más eficiente, no, 75%. Y resulta que a partir de ahí empezaron a ver los estudios de costo-beneficio. ¿Qué tanto ahorraba yo o el administrador del hospital si en lugar de invertir en antibióticos o en estancia hospitalaria, cama, visita diaria, etcétera, yo nutría a la persona? Resulta que descubrieron que si la persona estaba bien nutrida, el tiempo que iba a estar hospitalizado se reducía al 50%. Y los ingresos, evidentemente, también. Evidentemente, o sea, llegaban menos al hospital. Exactamente. Y el ingreso era menor en ¿qué? Menos días, menos personal y sobre todo menos antibióticos. A finales de los años 80. Ahora se ha avanzado muchísimo en lo que es la prevención de la desnutrición y se ha demostrado plenamente que una persona que tiene una enfermedad crónica va a tener una calidad de vida y un estado de necesidad de medicamentos mucho menor que una persona que no tiene una condición de nutrición apropiada. No es que la persona se vaya a curar de la enfermedad, porque probablemente si estamos hablando de un cáncer, estamos hablando de una enfermedad renal crónica, estamos hablando de una cirrosis hepática, esas son enfermedades que van a avanzar y van a tener un desenlace de todas maneras, pero podemos garantizar que esa persona tenga menores gastos en lo que son medicamentos, menores ingresos a los hospitales, menores reingresos a los hospitales y por lo tanto una calidad de vida mucho mejor. Y, por ejemplo, yo tengo pacientes que son complicados. Llego a la casa, la parte médica está bien cuidada, o sea, nadie puede quejarse, inclusive hay pacientes que tienen enfermeras, que lo están asistiendo, pero la parte nutricional muchas veces se deja de lado. Y es donde el paciente se complica. Por ejemplo, en una cirrosis hepática yo tengo que controlar el tipo de proteína que doy porque puedo complicar la función del hígado. En la enfermedad renal yo tengo que controlar, por ejemplo, el volumen que doy y tengo que controlar no dar potasio, por ejemplo. Pero una enfermedad del corazón debo garantizar que hay una cantidad mayor de potasio en la dieta. Entonces, las situaciones son
Infinitas. Y estoy hablando por separado. ¿Qué pasa si la persona tiene dos patologías a la vez? Es mucho más complejo. Démosle solución a esto, a este Facebook que nos mandaron, de la paciente con hipotiroidismo que quería relactar, y luego hablemos un poquito acerca de cuáles enfermedades crónicas son las que más deberían priorizar en prevención con su alimentación, Robinson. Bueno, en el caso de ella, la leche materna ha asegurado o se ha estudiado que sin importar la condición metabólica que pueda tener la persona, va a tener una calidad apropiada, ¿no? Entonces, en todo caso, habría que preocuparnos nosotros por la condición de ella como persona, por el hipotiroidismo, ¿no? Que esté controlada en sus grasas sanguíneas, que esté controlada en el peso que ella puede tener, en algún otro factor asociado con el hipotiroidismo, pero la leche materna no va a tener mayores complicaciones. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que más se podrían beneficiar, tanto para el paciente como para el sistema de salud que lo va a sostener en todo caso? Si empezamos en los pacientes del CIS, por ejemplo, que tienen enfermedad crónica, ¿cuál sería el beneficio y cuáles son las que más se beneficiarían de esto? A ver, en realidad todas se benefician, en todo sentido, pero si tuviéramos que hablar del punto de vista económico, de lo que le cuesta al Estado mantener a una persona con, por ejemplo, una hipertensión crónica, mantener a una persona con un problema de diabetes mellitus, mantener a una persona con un problema de enfermedad renal crónica, hemodiálisis, diálisis peritoneal, etcétera. Esas tres enfermedades son altamente costosas y sobre todo en países pobres son mucho más costosas por un factor, la nutrición. Así es. Porque, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene un buen estado nutricional y está siendo sometida a una diálisis, sea peritoneal o hemodiálisis, esta persona, su cuerpo no va a tener la necesidad de liberar proteínas para poder, digamos, hacerle frente a la enfermedad. Y lo irónico es lo siguiente. Yo tengo una persona con enfermedad renal crónica y en cierto grado la enfermedad hay que controlar la proteína porque eso puede afectar al riñón. Así es. Pero la manejan mal. La persona deja de comer y su propio cuerpo empieza a liberar esa proteína para poder mantenerse vivo. Finalmente terminas afectando las constantes, urea, creatinina, etcétera, que son las que se tienen que regular en ese tipo de pacientes. En las personas con diabetes, eso sí es gravísimo, ¿no? Porque las personas llegan al pie diabético, llegan a todas las complicaciones que ya no deberían existir solamente por manejo de dieta. O sea, esa es una cosa que cuesta bastante creerla, ¿no? Correcto. Robinson, te agradezco muchísimo. Tenemos que seguir conversando de esto porque realmente las personas de nuestro país que tienen alta prevalencia de estas condiciones tienen que saber que una buena dieta, esto puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. En el hospital y en la casa. Exacto, en el hospital y en la casa. Gracias, Robinson, por estar con nosotros. Ha sido Robinson Cruz, nutricionista, quien ha estado para contarnos cómo deberíamos alimentarnos durante la enfermedad crónica. Nos vamos a un corte y volvemos con la última parte del programa.